En Inusual somos cosas muy chéveres. Latinoamérica revolucionaria. Intenta llegarle mucho a los jóvenes. Diferente, único. Alegre. Hola inusuales, bienvenidos una vez más a estos podcasts de la revista Inusual, a estos podcasts inusuales. El día de hoy las comunidades indígenas estamos celebrando porque se firmó el decreto 1275 que le otorga a las autoridades indígenas facultades como autoridades ambientales. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que las autoridades indígenas van a tener autonomía en la protección y el cuidado del medio ambiente y la diversidad en sus regiones ancestrales. Esto implica también que tendrá que existir algunas modificaciones institucionales, pero de todos estos temas hoy nos va a hablar Sandra Cobos, una exgobernadora de la comunidad indígena Muisca de Bosa, lideresa indígena y defensora de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, sin más preámbulos, felicitamos a todo el movimiento indígena por este gran logro, porque es un logro que se ha buscado durante muchos años, y le damos paso para escuchar a Sandra. Muchas gracias por estar acá, bienvenida, y pues la escucharemos atentamente. Hola Mario, muy buena noche. Un saludo muy especial a quienes leen la revista Inusual, una revista que lleva a la audiencia y a los diferentes públicos temas de interés, temas de opinión, que están precisamente contribuyendo a la transformación real de este Estado social de derechos. Bueno, me presento, mi nombre es Sandra Cobos, exgobernadora del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, consejera de Territorio y Consulta Previa, líder natural orgánica de la comunidad indígena, defensora de los derechos fundamentales de mi pueblo, en particular de mi comunidad, y pues nada, aportando a la transformación de las realidades sociales y sobre todo a la reivindicación de derechos fundamentales en materia territorial y pues todos los derechos inherentes a este tema del territorio y la territorialidad muisca. Y en razón de ello, vamos a hablar sobre el decreto 1275 del 2024, que ya empezó a generar polémica a solo unas horas de firmado por parte del presidente de la República, ya que este decreto pues, es precisamente el resultado de una prolongada transición normativa e interpretativa que se da en el marco del bloque de constitucionalidad frente a las competencias que podrían llegar a tener las autoridades tradicionales en sus territorios sobre la preservación, administración, uso, goce y disfrute de los recursos naturales. Este decreto, pues digamos que se ve fortalecido por todos los convenios internacionales sobre biodiversidad, que ustedes saben que es un tema que está fuertemente marcado en las agendas internacionales y que es uno de los temas centrales en la COP16 que se va a celebrar próximamente en la ciudad de Cali. Y de alguna manera también estuvo relacionado en las discusiones que se dieron en el marco de la finalización del conflicto armado en Colombia, ¿no? Y que refleja de alguna manera el compromiso en materia de construcción de una paz estable y duradera que integra la protección ambiental como un componente esencial para el desarrollo sostenible y la reconciliación social. A ver, se habla de la transición o de la transformación de territorios de conflicto a territorios de reconciliación. Entonces, este contexto pues exige un enfoque integral que promueve tanto la conservación de la biodiversidad como el bienestar de las comunidades afectadas, garantizando así algo que se ha venido denominando justicia ambiental. El decreto 1275/2024 pues establece las normas y las condiciones de los territorios indígenas en materia ambiental y también determina pues el desarrollo, ¿no? y el alcance en materia de competencia que podrían llegar a tener las autoridades indígenas en aspectos ambientales. Según lo que anunció el presidente, este decreto pues, le atribuye a las autoridades indígenas en sus territorios facultades de administración de los recursos y pues la protección de la naturaleza, equiparándolas a las corporaciones autónomas regionales, a quienes pues hace un fuerte llamado en su discurso
procurando con este decreto generar un equilibrio real en lo que implica la administración de los recursos naturales, lo que implica el cuidado y la protección de los ecosistemas, y pues de alguna manera este decreto invita a armonizar el sistema de conocimientos propios de los pueblos indígenas, que también ha sido algo que se ha venido resaltando y exaltando recientemente, y es como a través de este sistema de conocimientos propios frente al cuidado pues se pueden preservar, conservar y recuperar ciertos escenarios naturales o ecosistemas, precisamente pasando de esa transición de escenarios de conflicto, escenarios de explotación a escenarios de preservación, de conservación, de vida, y pues todo bajo los conceptos que se han venido también marcando fuertemente, que es el uso sostenible, ¿no? El uso sostenible de los recursos naturales. Entonces, este decreto, además de todo esto, posibilita lo que es la subsidiariedad, la complementariedad y la interdependencia en materia de planeación, coordinación y seguimiento con entidades que tienen competencia en temas ambientales para proteger precisamente los recursos naturales. Algo que es particular de este decreto es que permite integrar aspectos como la espiritualidad, las cosmovisiones propias de los pueblos, el sistema de conocimientos propios, en procura precisamente de conservar, preservar y administrar los recursos naturales pues de una manera responsable y sostenible. Algo importante de este decreto, Mario, es precisamente los retos que trae consigo, ¿no? Porque de un lado está todo el ejercicio de coordinación interinstitucional que se debe adelantar con las autoridades ambientales del gobierno nacional, las corporaciones autónomas regionales, el mismo Ministerio de Ambiente, para poder incluir dentro de las estrategias de preservación, de conservación, de cuidado de la naturaleza, de manejo racional de los recursos, pues aspectos de espiritualidad, un elemento sustancial que es la responsabilidad intergeneracional, ¿no? Como a partir de ese relacionamiento intergeneracional propio de los pueblos indígenas, pues se lleva a un contexto de preservación del ambiente, de preservación de los ecosistemas. Y un elemento también fundamental que es todo el ejercicio del desarrollo del pluralismo jurídico. Cómo estos elementos se van a combinar en un ejercicio de diálogo y entendimiento intercultural para poder afrontar situaciones de cambio climático, por ejemplo. Entonces, sabemos que pues este decreto va a generar todas las controversias posibles, precisamente porque se le faculta a las autoridades indígenas ciertas atribuciones en materia ambiental, ciertas competencias en materia ambiental, que puede llegar a generar un ejercicio interesante de desarrollo intercultural en relación al ambiente, en relación a la preservación de los recursos naturales, en relación a la protección de la madre tierra, o lo que se ha venido denominando dentro del movimiento indígena la liberación de la madre tierra, y cómo todos esos conceptos empiezan a transitar en un ejercicio de adecuación institucional para poderlos materializar en políticas, en estrategias, en acciones concretas que reivindiquen el territorio en su integralidad desde la concepción propia de los pueblos indígenas. Eso realmente va a implicar un reto bastante interesante y pues que ojalá se dé de la mejor forma, ¿no? Porque pues aquí en Colombia desafortunadamente nos hemos dado cuenta que todo lo que implica un ejercicio de coordinación interinstitucional, como por ejemplo lo que implica la coordinación interjurisdiccional, pues ha sido de largo aliento, igual que los otros desarrollos enmarcados en el pluralismo jurídico que han demandado mucho tiempo. Y pues esperamos que con este llamado de urgencia que se hace desde las agendas internacionales, este tema central de la COP16, pues permita o posibilite una comprensión mucho más asertiva de lo que realmente implica este decreto, esta apuesta del gobierno nacional. Y pues Mario, también hay que tener en cuenta un contexto que es de conocimiento y dominio público,
y es la resistencia institucional que se puede llegar a generar, y no solo la resistencia institucional, sino también la resistencia de otro tipo de actores en los territorios frente a lo que va a implicar el desarrollo de este decreto, porque si no más la consulta previa, que es un derecho fundamental y que es el mecanismo a través del cual los pueblos étnicos pueden preservar sus territorios, pueden preservar sus costumbres, sus usos, sus tradiciones, y de alguna manera busca equilibrar la balanza frente a esa concepción de desarrollo que se tiene. Pues imagínate ahora con este tema del decreto que faculta, que atribuye a las autoridades indígenas competencias que hasta hace algunos días tenían solo las autoridades ambientales del gobierno nacional, ¿no? Y cómo ellos regulaban, reglamentaban y disponían del uso de los recursos. Por eso el tema de la consulta como mecanismo también de protección, de permanencia y de pervivencia en los territorios, pues a partir de la conjugación de todos los elementos que implica una consulta previa, ¿no? Y de todo lo que busca ella. Entonces, puede llegar a generarse en este tipo de tensiones. No puede, se van a generar este tipo de tensiones. Y pues eso es importante también tenerlo de presente, porque las autoridades indígenas, para poder ya empezar a materializar e implementar este decreto, pues debe tener una estrategia bastante robusta y sobre todo bastante clara frente a cómo se van a desarrollar esas competencias, cómo se van a definir las competencias de las autoridades indígenas, cuáles van a ser los mecanismos para su implementación y sobre todo cuáles van a ser los escenarios de concertación y de construcción intercultural con la institucionalidad, ¿no? Que aquí se menciona pues precisamente que tanto el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente como Rectora, pues deberá con sus adscritas sentarse con la MPC para poder empezar a establecer o a construir mejor esa hoja de ruta que va a permitir implementar a cabalidad este decreto.